testamentaria o la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia en sus comienzos, ¿sí? Y lo primero que pasaba durante todo ese tiempo era algo que ha sido muy mal interpretado, ¿sí? Hay muchos que han dicho que Jesús era comunista, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas en común. Parte de la doctrina marxista es eso, ¿no? Otros, como Bonhoeffer, que fue un teólogo, decía que Dios era no comunista, Dios era socialista, ¿sí? Escribió un libro muy bueno que se llama La Iglesia y la Sociedad, ¿sí? Bueno, déjame decirte que Dios ni es comunista ni es socialista, ¿eh? Dios marca el camino de cómo la Iglesia debe de vivir. Y el primer punto es que la Iglesia debe aprender ¿a qué? A compartir. A compartir. Dice, y tenían en común todas las cosas. ¿Tenés la llave del auto? Me voy a poner el auto. Vaya. Ya saben, pídanle, compartir. Decimos que dice la Biblia, no dice compartir. Hay que compartir. ¿Cómo nos cuesta compartir, ¿O no? ¿Sí? Nos cuesta compartir. Y nosotros hemos llegado, estamos en una etapa, ¿sí? Donde el mundo ha entrado en la iglesia, ¿sí? ¿Cómo entró el mundo en la iglesia? Por el materialismo. Por el materialismo, ¿bien? Algunos dicen, entró por los que se sientan acá, los músicos, ¿bien? Yo recuerdo cuando estábamos, era joven, entraba el mundo por ahí. Otros el mundo entra por acá arriba, ¿viste? Todavía, Hay hermanos, ¿sí? Por el show de la música, entra por esto, entra... No, el mundo entra por mi corazón. No tiene nada que ver ni la música, ni el cañón, ni las cosas que hagamos, los cambios, las modificaciones que podamos hacer, lo que es un uso y una costumbre, entra en el corazón. Nos cuesta compartir. Hoy hay inclusive libros que nos hablan de la vida social del creyente. Es decir, el cristiano tiene una vida espiritual y una vida social. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí. No. Díganme dónde está en la Biblia eso. No. Hay una sola lista. Donde Dios disocia la vida del cristiano y te dice, bueno, yo comprendo, porque ahí venimos con toda esa expresión, ¿no? Dice, no, Dios a mí me entiende. ¿Qué Dios es el que te entiende? Tu Dios es el que te entiende, porque el Dios de la Biblia está lejos de todo esto. Entonces, no, ¿viste? Hay compromisos sociales que como cristiano yo tengo que cumplir. Y justamente esos compromisos sociales, ¿qué días y qué hora están? En los días y los horarios de las reuniones. No, pero yo voy y soy de testimonio. No hay disociación. Nosotros hemos aprendido a compartir lo que no debemos de compartir. Y es nuestro tiempo. Es nuestro bien. Ella quiere ser bendecida. La próxima vez venimos al casamiento de... Bueno, a ver. Es una profecía eso. Debemos nosotros aprender, precisamente, ya me olvidé de dónde querés, a compartir. No tenemos un tiempo para Dios y un tiempo para el mundo. En la Biblia no habla de eso. Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, Contra mí estás. el que conmigo no siembra, Borramos. desparrama. ¿Querés saber por qué los problemas en la iglesia? Cuando los sembradores, en vez de sembrar, desparramamos. ¿Y qué desparramamos? No, si vos tenés derecho a tener una vida social. Vos tenés derecho a tener tu vida fuera de la iglesia y, disculpame, los ancianos tienen que entenderlo, Estos viejos que no entienden nada, ¿viste? No. ¿Dónde está en la Biblia? Yo he venido para que tengan vida. ¿Sí? ¿Hay otra vida aparte de la vida? Sí, dice. ¿Cuál es? Vida abundante. Es decir, disfrutar la vida. Disfrutar la vida. ¿Qué vida? La que Dios me dio. La que Dios me dio. Y cuando yo disocio el compartir mi tiempo entre Dios y el mundo, estoy diciéndole a Dios que mi plenitud de vida no está con Él. ¿Con quién está? Con el mundo. Con el mundo. Por lo tanto, el mundo entra a la iglesia, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? El corazón, ¿por dónde? Por ahí lo escuché. Ahí está, hagámonos cargo. Por mi corazón. Claro, que decimos el corazón, mal de mucho. Del otro. Consuelo el tonto, es y todo. Ella más que yo, él más que yo. No, es por mi corazón. Desde mi corazón
ingresa precisamente el mundo. ¿Por qué? Porque yo comparto lo que no tengo que compartir. Mi tiempo. Y vos fijate que se repite en 2 ocasiones una palabrita, y lo hemos leído. ¿Cuál es la palabrita que se repite? Añadir. No. Hay un montón, ¿no? Porque cuando te dicen, bien ahí. Cuando te dicen, me preguntan a mí, no tengo idea, pues no presté atención, y digo, 300 veces dice ahí, modelo. No queda mal, te miran porque te... ¿Cuál? Perseverando. Perseverar. Perseverar. Está leyendo ahí. Perseverar es la palabra que se repite, ¿sí? Perseverar es compartir, perseverar. ¿Compartir qué? El tiempo, porque dice perseveraban en qué? En la comunión unos con otros, la primera vez. Después dice los 4 pilares de la iglesia. Perseveraban en la comunión unos con otros. Son los 4 pilares. Ahora bien, para aclarar un poquito eso, ¿no? Aunque no es el tema. ¿Cuántas reuniones instituyó el Señor? Una. ¿Dónde dice eso? En el cielo del Señor. Primera Corintios, bien, ¿no? Sí. La iglesia se compartía el pan todos los días. ¿Dónde instituyó? ¿Dónde dijo que es esa la reunión? No lo dice. Es decir, yo crecí también con eso. La única reunión, lo dije durante años, y después me encuentro con que en realidad no es una reunión, porque dice cada vez. Cada vez que. Cada vez que. Por lo tanto me dice, cada vez que estemos juntos y hagamos eso, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Obviamente el tiempo y los mismos hechos de los apóstoles han dado fe de que por una cuestión de orden y también, pero el orden no fue un orden porque Dios es un Dios de orden. ¿Viste? A veces decimos eso, Dios es un Dios de orden. Pongamos los bancos así. No, ese no es el orden de Dios. Ese es un orden que también es bueno, es sano también, no es malo. Pero el orden de Dios que hablan de los hechos de los apóstoles no es el orden en función de antes se hacía mal. No, es en función de lo que empezó en Hechos capítulo 3. ¿Qué es lo primero que sucede con la iglesia? Lo vamos a hablar mañana, eso, la estrategia de Dios. ¿Qué pasa en Hechos 3? La iglesia empieza a ser perseguida, porque en Hechos 3 lo llaman a Juan y a Pedro. ¿Qué pasó en la puerta del templo de la Hermosa? Le prohibieron predicar el evangelio. Entonces la iglesia empezó a ser perseguida. No podía reunirse ni siquiera en las casas. Entonces procuraban ordenadamente juntarse a escondidas. Algunos el primer día de la semana, a otros les llegó ya esa costumbre. Por eso cuando Pablo dice que se quedó 8 días, ¿por qué? Porque quería compartir la cena con los hermanos allí. Es decir, ya venía esa costumbre. Pero en realidad es cada vez que comamos el pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. En realidad, como institución, no hay ninguna reunión instituida como institución. Lo que sí hay, ¿sí? Y se continúa en los Hechos de los Apóstoles, y arranca aquí del capítulo 2, son, podemos decirle costumbres, sí, porque son costumbres. Lo dice el escritor en la carta a los Hebreos, no dejando de, como algunos, ¿viste que no había que venir a la iglesia? ¿Viste que no había que venir a la iglesia? Como algunos tienen por costumbre. Eso me dijo un hermano una vez. Dice, porque yo no quiero ir por costumbre, yo quiero ir cuando lo sienta. Bueno, le digo, ¿sabes qué? Comerse los mocos es una, perdón, es una mala costumbre. Por eso no me los como cuando me quieran enseñar. Ahora, ir a las reuniones es una buena costumbre. Todos tenemos buenas y malas costumbres. ¿Qué es lo que nosotros alentamos a tener y que todos tengan? Buenas costumbres. Es verdad que nació como una costumbre, pero más que una costumbre, es una necesidad. ¿Cómo nació esa costumbre? Y porque tenían necesidad de estar juntos. Por eso dice, perseveraban unánimes.
unánime, tenían necesidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los que somos hinchas del mejor club del mundo, que es... Boca. Guarda que vas al infierno. ¿Quién es? Vamos a ser vecinos en el cielo. Todos los de Boca dicen que se van al infierno. No. ¿Qué procuramos? ¿Sí? Estar juntos, ¿sí? Los de Boca, tristemente, se juntan para matar, los de River somos espirituales. Los de Colón están contentos ahora. Ahora están contentos. Procuramos estar juntos. Bueno, el Hijo de Dios, el cristiano, desde el momento en que recibe a Cristo en su corazón, forma parte de la familia de Cristo, que eso es bíblico, somos hijos de Dios. Tiene necesidad de estar con quién? Con sus hermanos. Con sus hermanos. Quiere estar con sus hermanos. ¿Cuál es el dilema del matrimonio nuevo? Primer fin de año. ¿Con qué familia, La verdad. ¿Con qué familia está? ¿Y Navidad con quién? ¿Con la tuya o la mía? Con la suegra ahí de una. Vamos allá, no, pero mirá que en mi casa se acostumbra que todo, no, pero en la mía se acostumbra a lo mismo. Y ahí viene el primer gran dilema. Ahora, ¿por qué querés estar con tu pariente? Porque no es tu familia. Ya es tu pariente, bíblicamente. ¿Por qué? Y porque tenés cariño, tenés afinidad, hay algo que te une. Hay algo que te une. Hay algo que te hace recordar que Dios te ama, ¿no? Y que tenés que vivir en amor. Por eso dice que el amor es sufrido. Por eso tenemos suegra, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Pero tenés una afinidad, tenés un cariño, querés estar ahí. Bueno, esta costumbre en la iglesia de Cristo nació de la misma manera. Se convertían, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos y estaban juntos, unánimes. Unánimes. Habla de un mismo espíritu, de un mismo sentir. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó siendo Dios, y comienza a hablar del despojo, del desvestirse de su gloria para vestirse como uno de nosotros. Entonces nosotros debemos aprender a compartir. Y ahí cuando leemos la segunda perseveraban unánimes, vienen los 4 pilares de la iglesia. Fíjate para qué se juntaban. Para orar, reunión de oración bíblica. Segundo, perseverar en la doctrina de los apóstoles. en la doctrina de los apóstoles, reunión de enseñanza. Después, partimiento del pan, la cena del Señor. Y después, vamos a comer un asado. La comunión unos con otros. Juntémonos, comamos una pizza, comamos unos sándwiches, tomemos mate. Fíjate, son las 4 reuniones que son el pilar de toda iglesia. Así comenzó esto. La pregunta es, ¿a cuál voy yo? Hay algo que me encanta que está pasando, bueno, no me encanta tanto, ¿no? Pero, es decir, me invitan a algún lugar y me dicen, bueno, el sábado vos sabés que tenés 3 actividades. Bien. La primera que me suelen decir en muchos lugares y que me encanta, lo digo porque está mi señora, me dice, ¿viste? El asado. Ah, no, el reunión de adolescentes. Vos querés hacerme sufrir, hacerme ir a hablar, a estar con los adolescentes. Gritan, saltan, no están quietos, te volvés loco para que te presten atención. Los adolescentes no son lo mío. Pero a ver, perfecto, quedan 2. Bueno, vamos con todas. Bueno, después vienen los jóvenes. Ah, bueno, qué bueno. Y después los jóvenes. Ah, bueno, tenemos 2 con los jóvenes. No, primero con los jóvenes menores y después con los jóvenes mayores. Ah, bueno, perfecto. Che, y si los juntamos a todos, no, porque está el Ministerio de Jóvenes Menores, el Ministerio de Jóvenes Mayores. No digo que esté mal, al contrario, en algunos casos es necesario. Pero ¿y cuándo vamos a compartir? ¿Cuándo vamos a compartir? ¿Cuándo le vamos a enseñar a todos que somos un cuerpo? Y que en el cuerpo, o del cuerpo, perdón, formamos parte de todos, y en el cuerpo hay dones, y los dones son para edificación de la iglesia. Es decir, no existe el don para edificación de los adolescentes. ¿O sí? No existe, no encuentro en la Biblia el don de edificación de los jóvenes, menores, mayores, de los matrimonios. Ahora también allá hay matrimonios mayores, no, ¿cómo le llaman? Porque no le quieren llamar tercera edad. Adultos o mayores. O matrimonios jóvenes y mayores, ¿viste? No van a decir tercera edad ni te digas viejo porque... pero está también. Bien, ahora, ¿cuándo vamos a edificarnos mutuamente?
¿Cuándo vamos a estar juntos? ¿Cuándo vamos a estar incentivándonos a la comunión los unos con los otros? Porque ahí nos incentivamos a ¿qué? En esa comunión. Al amor. Al amor. Es decir, tenemos que cambiar nuestra costumbre, sí, pero tenemos que adecuarla ¿a qué? A las buenas costumbres de los primeros cristianos. Porque de ahí viene todo el formato que hoy tenemos. De ahí vienen las reuniones de oración. Muchos dicen, en la Biblia no está la reunión de oración, así que por eso yo no voy. ¿Cómo que no está? Perseveraban unánimes en las oraciones. Y encima dice, en las oraciones. Y hay otro problema más grande. Fíjate lo que dice. ¿Con quién perseveraban? Con las mujeres. No sé qué pasa acá, pero viste allá cuando se separamos varones y mujeres, terminan todos los varones y vos te quedás, les baja el espíritu, parece, ¿no? Y hablan, ¿no? Oran. Y nos está hablando también a los varones, ¿sí? Cosas que tenemos que aprender. Cosas que tenemos que aprender. ¿Sí? Tenemos que compartir es eso. Ahora el compartir también, no solo habla del tiempo, no solo habla de los dones, de las capacidades, sino que habla de los bienes. Y aquí hay algo que tenemos que interpretar bien y entender, porque ahí vienen los errores que decíamos antes. Jesús era comunista, Jesús era socialista. No, cuando dice tenían en común todas las cosas, bien, vendían sus propiedades. Vamos a aclarar, ¿sí? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Sí? Habían hermanos que tenían 2 casas, vendían una, se quedaban con lo que necesitaban para vivir y el resto lo traían a los apóstoles, a los discípulos para que ellos los administraran. Ese es, vendían sus bienes y traían. ¿Te acordás el primer caso de aquellos que le robaron al Señor? No era que precisamente ellos vendieron la única casa que tenían. Ellos no tenían obligación de vender el resto. Cada uno lo hacía de buena voluntad y tenían en común todas las cosas. Eso habla del compartir. ¿Y el compartir en función de qué? De la obra del Señor. De la obra del Señor. ¿Por qué? Volvemos. Primeros 2 capítulos, resumen de todos los hechos de los apóstoles. Capítulo 6, ¿qué sucede? Primer gran problema en la iglesia. ¿Cuál fue? El 6 era de... Son más, eran cerca de 25.000 en el capítulo 6. Las viudas. Se quejaron de que las viudas de los griegos eran desatendidas, ¿sí? Bueno, ahí empieza a aclarar, tenían en común todas las cosas, es decir, compartían entre ellos aquello que les sobraba, ¿sí? O sea, que vendían la casa, lo traían, compartían entre todos y ahí comienza a mostrarnos cómo se debe ordenar y organizar precisamente la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero habla de mis bienes en función de la obra. ¿Y qué quiere decir esto? Y es interesante cuando nosotros lo entendemos así, porque se desprende ya no solamente el compartir, ¿sí? Se desprende otra cosa más, que es, si bien es el último punto, lo menciono ahora, es el compromiso. Es el compromiso. Cuando ellos tienen todas las cosas en común, se desprende el segundo punto, que es la compasión. Fíjate lo que dice 47, creo que es. Alabando a Dios, ¿sí? Estaban todos juntos, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Eso habla de compasión. Compasión. Es decir, la iglesia tenía favor para con el pueblo. ¿Qué significa eso? No solamente era para ellos, ¿no? Sino también había que influenciar hacia afuera. Hacia afuera, compartir. Arrancamos con el compartir. La compasión a las almas hace que yo comparta. ¿Qué compartían? 2 cosas compartían. Sus bienes y su tiempo. Sus bienes y su tiempo. Y ahí podemos entender lo de Hechos 6. Pregunto, ¿dice que todas las viudas que eran atendidas o desatendidas eran creyentes? ¿Eran creyentes o no eran creyentes? No tengo idea, yo calculo que no. Forma parte de ese favor para con el pueblo. Forma parte de ese compromiso
con mis bienes, pero también con mi tiempo. Porque cuando allí en Hechos 6 se organizan con los 7 diáconos, no quiere decir que no eran atendidas. Eran atendidas, pero eran mal atendidas. Si estaban todos yendo, haciendo lo que podían, y en un momento, viste que te cansás cuando estás en la obra, ¿o no? ¿O no te cansás? Sí, te cansás. Y entonces lo que hacías con ganas y entusiasmo, ¿cómo lo terminás haciendo? Ah, Señor, que termine esto al menos. Yo lo hago, yo lo empecé, lo sigo, lo termino, pero que termine lo más rápido, me quiero ir a dormir. Entonces lo terminás haciendo con desgano. Y entonces ahí es donde Dios les muestra el problema y dice, bueno, es tiempo de ordenarse. Y precisamente los apóstoles fueron sabios. Por ahí ellos entendieron, no es bueno que nosotros dejemos de lo importante. No tenían la Biblia, ¿sí? Pero ellos eran los únicos que tenían la doctrina. No es justo que nosotros dejemos de enseñar. Entonces vamos a ordenar. ¿Cómo vamos a ordenar? Y vamos a ordenar bajo la mirada de Dios. Es por eso que buscaron hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres comprometidos, a quienes les demos, ¿qué? Un servicio que parece que no tenía nada que ver con lo que iba con los requisitos que les pedían, ¿o no? O sea, si voy a servir la mesa, ¿qué tanto lleno el Espíritu Santo? ¿Qué tanto toda sabiduría y demás? Vamos a ordenar, vamos a mirar, ¿sí? La obra, o en la obra de Dios, ¿sí? No está el que tiene ganas, el que está dispuesto, sino el comprometido con el Señor. Aquel que comparte de su tiempo y de sus bienes, en función de ¿qué? De la obra que hacen los hermanos, que hace la iglesia, no, la obra de Dios. Es por eso que cuando Pablo dice, escribiéndole a los Corintios, 1 Corintios 12, no, 2 Corintios 12, fíjate, habla de esto, y es interesante. 2 Corintios 12, 15. Dice el apóstol Pablo, y yo con mayor placer, dice, gastaré de lo mío. Y es más, dice, me gastaré a mí mismo. Gastaré de lo mío, pero también me gastaré a mí mismo. ¿Por qué? Por la compasión por las almas. Por la compasión por las almas. Y el Señor, cuando nosotros tenemos compasión por las almas, ¿qué hace? Hay una sola vez en la Biblia que hay una expresión que dice, y el Señor, lo leíamos, verso 47, el Señor añadía a la iglesia, dice porque la iglesia iba y predicaba, dice porque la iglesia hacía campañas de evangelización. ¿Por qué el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Por el servicio que ellos le brindaban al pueblo, por el testimonio, porque ellos bendecían al pueblo, bendecían a la ciudad. Y esto nos confronta en cómo nosotros a veces predicamos el Evangelio. Nosotros creemos que predicar el Evangelio es decirle, sos un pecador que se va al infierno, Cristo murió por vos, recibe a Cristo en tu corazón, tenés que reconocer tus pecados, Cristo cambia. ¿Ese es el Evangelio? Sí, es el Evangelio. Pero el Evangelio se vive, no se lleva. Se vive. Se vive. No son palabras, son hechos. Ellos tenían favor para con el pueblo, salían. Hay algo que yo lo iba a comentar y justo Pablito me lo preguntaba y hablábamos antes de esto sobre la iglesia en la calle. ¿Dónde tiene que estar la iglesia? En todos lados. Sí. Pero la iglesia como iglesia en su conjunto tiene que salir a la calle. Tiene que salir a la calle. Mateo 28, por tanto, ir. Una de las cosas que me impactó, nos impactó en Paraná cuando llegamos allí, es que siempre digo lo mismo, es la única iglesia que cuando entras te dice, ¿qué haces acá? Porque así nos sentimos. Porque entramos y viste, todas las iglesias, como acá los salones, tienen hermosos textos, ¿sí? Veo que hay, la mayoría son de adoración, de exaltación a Dios,
en otros hablan, creen en el Señor Jesucristo y será salvo, textos que invitan a recibir a Cristo en su corazón, el cielo y tierra pasará, su palabra no pasará, etcétera, etcétera. ¿Sabés lo que dice allá? Por tanto, id, punto suspensivo. Entonces entrar y ¿cómo? Salí de acá, te está diciendo. ¿Qué haces acá? Por tanto, id. Y una vez preguntamos, ¿no? Porque somos medio curiosos, ¿por qué está ese texto ahí? Y nos dice Jaime Burnet, nos dice, porque cuando tuvimos la primera reunión misionera, lo pusimos. Y después nos dimos cuenta de que no había que sacarlo. Pero si lo querés sacar, sacalo. No, yo no lo quiero sacar. No lo quiero sacar. Porque la iglesia debe estar como iglesia afuera, para que el Señor añada. Y teniendo favor para con el pueblo, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es algo que nosotros tenemos que aprender y retomar. Nosotros somos por costumbre, y lo hemos tomado como una buena y sana costumbre, que todo lo que hace la iglesia lo hace ¿dónde? Acá, sí, acá. Vamos a tener conferencia, lo hacemos acá. Vamos a tener reuniones, ¿dónde lo hacemos? Acá. Pero la iglesia tiene que salir como iglesia. Y muchas veces, voy a robarle la expresión, me decía Pablo, a veces hay muchos llaneros solitarios. Nosotros salimos y hacemos como cristianos lo que debemos hacer, que no está mal, no está mal. Pero tenemos que cambiar la visión, tenemos que como iglesia, ¿sí?, salir a bendecir, salir a bendecir. Salir a bendecir. ¿Y de qué manera podemos bendecir? Llevando comida, visitando los hospitales. ¿De qué más manera podemos bendecir? Saludando, simplemente saludando, orando por las personas y con las personas. Orando, pero mostrándoles el cariño, el afecto, es decir, acercándonos. Muchas veces te vas a sorprender que un simple saludo transforma la actitud de una persona. Porque se siente inclusive hasta dentro del mismo salón de reuniones a veces, se siente solo. Se siente solo. Fíjate de qué manera tan simple podemos bendecir. No hace falta tener los bolsillos llenos ni tener un fondo común. Lo que pasó allí en las puertas del templo de la Hermosa, que le dijo Pedro, no tengo, pero te doy. ¿Cómo puede decir? No tengo, pero te doy. Y nosotros siempre decimos, yo quiero, pero no tengo, dame. No tengo, pero yo quiero, dame. Por ejemplo, algo que pasa, ¿no? Yo quiero evangelizar, pero no tengo tratados, ¿sí? No tengo folletos. ¿Sí? ¿Me das alguno? ¿Tenés para darme? Siempre queremos que alguien nos dé. Gastaré de lo mío. Y aún a mí mismo me gastaré para alcanzarlo para Cristo. ¿Dónde está la palabra de Dios en mi vida? ¿Dónde está el compartir? Hemos perdido esa visión. Nosotros queremos que todo esté armado para salir. No. O sea, yo ya estoy con todas las herramientas dadas por Dios. Y todo lo que necesito, tengo que procurarlo. Tengo que procurarlo. Gastaré de lo mío inversión por compasión de las almas, pero que se manifiesta en un compromiso, es el tercer punto, ¿sí? En un compromiso. Ahora, el compromiso es integral. Yo no me puedo comprometer a medias. No me puedo comprometer con la obra media. No es me comprometo con el dinero. Me comprometo con ir. Me comprometo con. No, el compromiso es integral. Hay un mal uso de una vieja frase, bueno, se le atribuye a muchos, ¿no? Yo la leí de un libro de John Hus, ¿sí? Que dice que la obra misionera se consta de el que va, el que ora y el que ofrenda, ¿sí? El que lo sostiene, dice. Bien, es perfecto, es bíblico, pero la labor misionera personal nos incluye a cada uno de nosotros en los tres ámbitos. O sea, hay algo que va conmigo también, y que yo no estoy ajeno, y lo veíamos ayer, cuando dice, mientras vas por el camino, ve haciendo discípulos.
que es más grande y más profundo que predicar el Evangelio. Porque predicar el Evangelio llega a un punto donde termina mi labor con la persona, ¿o no? Pero hacer discípulo va mucho más allá. Ahora, ¿nosotros a quién discipulamos? Al recién convertido. Bien. ¿Dónde dice la Biblia que debo discipular al recién convertido? Desde Cristo, pero cae en la vida. Bien. Es una interpretación. Pero vos sabés que Felipe no lo entendió, ¿no? Felipe no lo entendió. No lo entendió. Y te voy a explicar por qué razón. Nosotros hemos hecho una interpretación de algo que no está escrito. Vos fijate que él es, bueno, Felipe es movido por el Espíritu, toda la historia está al lado de el eunuco, ¿sí? Al lado del carro. Y Dios le dice, bueno, hasta acá te traje, hasta acá hago yo lo mío, ahora hacé vos lo tuyo. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? Bien, vamos por ahí cercano. ¿Qué hizo Felipe? Le preguntó si entendía. Le preguntó si entendía. ¿Cómo? Se acercó, bien. ¿Qué hizo después? Le pregunto si entendía lo que estaba leyendo. ¿Qué hizo entre se acercó y le preguntó? Subió al carro. Escuchó. Lo que estaba Escuchó. Compartió. Hizo algo que hacemos bien a veces, ¿no? Chusmeó. ¿Por qué le pregunta, entiendes lo que lee? Para preguntarle eso, ¿qué tendría que haber hecho él? Leí. Mirado lo que estaba haciendo. Él miró lo que estaba haciendo, se percató de lo que estaba leyendo. Y ahí usó el gancho, ahí habló. ¿Entiendes lo que lees? Y dice que él se sube al carro y le habla comenzando desde, ¿sí? Desde el principio. Pasa el tiempo, van en el carro y dice, y había por delante cierta agua. Y vos fijate que esto es interesante lo que pasa ahí, porque nos habla precisamente de lo que es hacer discípulos. Porque dice, Mateo 28, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Todas estas cosas. Entonces llegan a cierta agua y le dice el eunuco, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees. Si crees, Volvió para atrás. Fíjate qué interesante. Él arrancó explicándole todo y avanzó. Pasó el tema de Cristo murió por tus pecados y demás, pasó el tema del bautismo y seguía explicándole cosas y de repente le dice, acá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué hizo Felipe? Volvió sobre sus pasos y lo llevó a lo importante. Él estaba enseñándole todas estas cosas y le dijo, bien, si crees, bien puedes. Es decir, volvió a algo que ya le había dicho. Por lo tanto, una persona que está dispuesta a oír de Dios, nosotros no podemos cerrarnos en el momento en que le decimos, si no recibís a Cristo, no vas a tener paz, no vas a tener perdón. Si quiero oír, ¿qué tengo que hacer? Discipularlo, enseñándole que guarde todas estas cosas. ¿Acaso en la Biblia no hay principios para la familia? ¿No hay principios para el esposo, la esposa, el hijo, para el trabajo? Pero yo tengo el concepto de que solo si tiene a Cristo en el corazón. Por lo tanto, aunque esté interesado, mi interés va a estar en predicarle de una manera distinta. ¿Para qué? Para que se convierta. Pero está dispuesto a escuchar. Tengo que avanzar. Felipe avanzó. No lo entendió como lo entendemos nosotros. Él siguió enseñándole todas estas cosas y a este hombre le gustaba lo que oía, era algo nuevo y precisamente hubo un clic, que esa es la obra del Espíritu en la persona. Es el clic en el cual yo no tengo nada que ver. Obra del Espíritu Santo. Y dice, pará, esto hay agua, yo quiero, bien. Tenés que creer. No hay otra manera. Y ahí volver nosotros para atrás. Es interesante, eso es el compromiso. Mi compromiso es integrar. Es mi tiempo, es mis bienes, es la obra del Señor. Mi tiempo, mi bien es la obra del Señor. ¿Sabes cuando empezó a aparecer el discipulado en las iglesias? Apareció esto, no sé si acá llegó, ¿no? Pero decía, bueno, se cumple lo que dijo Dios, ¿sí? Y los dones del Espíritu. El evangelista evangeliza y el maestro discipula, porque el maestro enseña. ¿Dice eso en Mateo 28? No. ¿Te escucha a vos?
Si te escucha a vos, no lo llames a él, por más que sea tu tío, que sepa más, o al hermano que tenga, no, te escucha a vos, te abrió la puerta de su corazón a vos, sos vos el que tenés que avanzar. Es mi compromiso. A mí me escucha, a mí me abrió la casa. Si no, anda Lucas 10, el modelo de Dios, ¿sí? La casa de paz. Te abrieron la casa, quédate ahí. No lleves a nadie más, vos quédate ahí. Vos quédate ahí. Hasta que haya el hombre de paz ahí. La persona que reciba a Cristo en su corazón. Quédate ahí. El compromiso es integral. Toda la iglesia tiene que estar involucrada con la obra de Dios. Todos tenemos que ir y todos tenemos que dejarnos usar por el Señor, que ese es otro problema que tenemos. A veces nosotros creemos que solo somos útiles en un área de nuestra vida, ¿sí? Porque descubro el don del Espíritu, ¿sí? O ¿cuál es tu don? Y me preguntan, dicen, ¿y vos sabés cuál es tu don? Y le digo, no tengo idea cuál es mi don. Miren, algunos se ríen como se rió David. ¿Cómo que no? Y no sé. Quiero que el Señor me sorprenda. Y me miran más todavía. ¿Cómo que no sabes? Y no, yo sé lo que Dios quiere para mí hoy, pero no sé lo que quiere para mí mañana. O después. Yo no quiero cerrarme a hacer lo que Dios tiene para mí hacer. Y a lo mejor lo que Dios tiene para mí hacer no está relacionado con la música. No está relacionado con compartir la palabra, con enseñar, ni nada que ver. Está relacionado con otra cosa. Y si Dios lo dispone, yo tengo que estar dispuesto a ¿qué? A hacer lo que Él quiera de mí. Hacer lo que Él quiera de mí. Porque es esa la manera de crecer. Es dejarlo a Dios obrar a través de mí. Que sea lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Yo no soy especialista. No tenemos que enfocarnos en ser especialistas. Porque cuando nos enfocamos en especializarnos en una cosa, en solamente un área, le estamos diciéndole al Señor, Señor, no quiero que me utilices en nada más. No quiero que me utilices en nada más. Si vos me preparaste para esto, es para esto. Pero cuando vos te dejás utilizar por Dios, te vas a encontrar en lugares donde nunca pensaste estar, pero que Dios sí ya los había diseñado para vos. Siempre contamos con Roxana que nosotros nunca pensamos rodearnos con adictos, con personas que sufrieron abuso, con personas en situación de calle. De hecho, nunca nos formamos para eso, venimos de la docencia los dos. Nunca nos formamos para eso. Pero sí estaba en los planes de Dios que nosotros estuviésemos allí. Yo nunca me formé para dormir en el piso, para no bañarme una semana y demás. Sin embargo, desde hace años vamos a lugares que lo único lugar creo que me falta es acompañarlo acá a Oscar. No fui formado para eso. Creo que no encuentro, nunca tuve una materia que me diga cómo dormir en el suelo y no pasar frío. Sí, en una materia donde hacerle caso a tu señora, que te dice, llévate abrigo porque hace frío. Y cuando hace frío te das cuenta. Es dejarte usar por el Señor. Te vas a encontrar haciendo cosas que nunca pensaste que las podías hacer. No te cerrés, porque cuando te cerrás, perdés bendiciones y perdés el privilegio de ser usado por el Señor. Por lo tanto, si hay algo maravilloso y siempre lo compartimos, no dice la Biblia, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo. ¿Cómo sigue? Según tu fuerza. Según tu fuerza. Hazlo según tu fuerza. Porque quizás va a llegar una edad donde vas a decir, ¿cómo no hice esto? Y te vas a dar cuenta que aunque lo quisieras hacer, ya el cuerpo no te da. No te da. Pero Dios siempre nos da la oportunidad de hacer cosas que son impensables para nosotros. Tenemos que hacerlas. Tenemos que avanzar. ¿Querés conocer a Dios? ¿Querés verlo a Dios obrando en tu vida? Es simple. Avanzar por lo que Dios pone delante de ti. Delante de ti. No sé cuántos acompañan a Oscar cuando va al campo acá. Es una buena manera de un compromiso integral. Un compromiso por compasión. ¿A quién? Y pobre Oscar va solo. No. Compasión por las almas que no tienen a Cristo. Compartiendo de manera integral mi tiempo, mis bienes,
mi esfuerzo, mi vida, gastar de lo mío, gastaré de lo mío y aún a mí mismo me gastaré. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en ellos, para que conozcan a Cristo. Esa es la obra de Dios. No es tan complicada, ¿eh? ¿Quiénes la complican? ¿Quiénes la complican? Yo. Exactamente. Hagámonos cargo. Yo la complico, ¿eh? Yo le pongo el pedo. Yo le pongo el pedo. Pues fíjate algo que me pasó hace poquito. Iba a ir al Chaco Salteño, iba a ir 15 días. Y estaba la posibilidad de ir 25. Sí, no, 23 en total. Bueno, más los días de viaje, para mí fueron 4 más. Y estaba ahí en las disyuntivas y me llama un hermano, Zacarías Matorra de Jujuy, y me dice: y Nelson, ¿dónde te encontramos? Y me daba no sé qué decirle a mitad de camino. Y le digo: mirá, llamame mañana y mañana te contesto. Y no dije nada, ¿no? Y viene Roxana y me dice: ¿quién te llamó? No te pasa eso, ¿no? ¿Quién llamó? Porque te ven raro. No, me llamaron de Jujuy. ¿Qué querían? Muchos le dicen nada porque te hacen rendir cuenta así, ¿viste? Bueno, pero ese es otro tema. Está bueno también. ¿Qué querían? No, me llamó por esto. Y me dice Roxana: ¿y? Y no, porque justo en esa fecha, donde se comenzaba todo, tenían un retiro de mujeres y yo siempre me tienen empleado a mí, de remisero, tengo que ir a buscar mujeres, llevarlas al lugar del retiro, hacer, falta esto, andá, vení. Y yo digo: no, obviamente, ¿viste? Un hombre sumiso y estoy a disposición. Sí, mi amor. Y me mira y me dice: si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Digo: no, pero si a la que tengo que ayudar es a ella, no. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y me quedé callado y me dice: mira, ahora ya nuestro hijo del medio ya tiene carnet, puede hacerlo él. Y si no, bueno, ya veremos cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Y si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Tenía que esperar un año para hacer algo que no sé si va a ser como lo que fue este año. Si el Señor lo pone delante, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ya no tengas un cuerpo que te acompañe, cuando tengas las ganas pero no tengas los recursos ni las oportunidades, ¿cuándo? El tiempo es ahora. Es ahora. Dios te pone por delante lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Sí? Dejate usar por el Señor. No uses al Señor para hacer lo que vos querés hacer para Él. Dejate usar por Él. Y te vas a encontrar de repente en lugares donde nunca pensaste estar, aprendiendo cosas que de otra manera nunca las aprenderías, y siendo de bendición y siendo bendecido por personas que encima te esperan para que vos las bendigas. Y te volvés más llenos de ellos de lo que vos fuiste y pudiste dejar en ese lugar. Así empezó esto. Ese fue el nuevo comienzo. Eso pasó en la iglesia primitiva. Es a donde nosotros tenemos que volver. Nosotros tenemos que volver. Siempre nosotros nos hemos ufanado, los hermanos de las asambleas, ¿no?, de ser imitadores de la iglesia primitiva. Ser bíblicos. Y cuidado que lo hemos logrado. O sea, hay un respeto y reconocimiento en gran parte del mundo por todo esto. Bueno, pero nos falta la parte más importante. ¿Cuál es? La práctica. La práctica. Compartimos bien, con pasión, bueno, predicamos el Evangelio, ¿no? Pero falta el compromiso, donde el compartir es mi tiempo, es de mis bienes, la compasión es real, porque no espero que vengan, sino que voy en búsqueda de ellos, y el compromiso es integral. ¿Cuándo? En este tiempo. Y no piensen que porque los años pasaron no tenemos fuerzas, ¿eh? A veces, bien decimos, a veces hay cosas que no podemos, pero no te olvides de lo que pasó con Gedeón. ¿Te acordás de la historia de Gedeón? Gedeón, ¿cuántos años tenía? Gedeón habló poco, ¿eh? Habló poco. La primera vez que habló hizo callar al pueblo para que hablara otro. ¿Quién era el otro? Josué. Dice que él hizo callar al pueblo, dale nene a hablar, Josué habló, hizo silencio.
Pero en esos 45 años de silencio hizo algo muy importante. Luchó, peleó. ¿Por él? No, por los demás. Por los demás. Y llega a los 85 años y le dice a Josué, su amigo de la vida, de la obra en realidad, le pide una audiencia. Dice, necesito hablar con vos. Y se acerca, ¿no? Como cuando nos juntamos, a veces ya estoy en esa edad, ¿no? ¿Viste? Cuando te encontrás con uno de tu edad, ¿te acordás cuando viste, oh, estás igual? Bueno, empezamos a hablar, bueno, y yo me imagino así el encuentro, ¿qué hace tantos años? ¿Te acordás? Porque así arrancó, dice la Biblia, dice, ¿te acordás? Le dice Gedeón, lo que Dios nos dijo. Sí, ¿cómo me voy a olvidar? Caleb. Caleb, viste que me confundo con los nombres. Caleb, bien. Caleb el vencedor, suegro de Jefté. Dice, ¿te acordás? Sí, viste, lo que Dios nos dijo, y que bueno, ¿sabe qué? Yo lo quiero. Los dos viejitos, ¿no? Tenían la misma edad más o menos. Lo miró, 85 años. ¿Qué queremos? ¿Ahí seguir peleando? Ya está, estamos para disfrutar los nietos, quedarnos quietos, ¿sí? Vamos a hacer otra cosa, que nos atiendan. Pero ¿qué le dijo Caleb? Tal era mi fuerza, tal es hoy. La misma fuerza que tenía a los 40, la tengo a los 85. ¿Es posible eso? Y depende de la fuerza de la que hablamos, ¿no? Si es esta fuerza, no. No. Lo que le estaba diciendo era, el mismo Dios en el que confía hace 45 años es el mismo Dios en el que confío hoy. Por lo tanto, dice, le sigue diciendo, si Dios se agrada de mí, ¿qué va a hacer? Me lo va a dar. Si Dios se agrada de mí, me lo va a dar. Le dio una lección a Josué. Y Josué le dijo, hágase como Jehová Dios lo ha dicho. Andá, avanzá. Pero Caleb no era tonto, ¿no? Se dio cuenta, sabía dónde iba. ¿Y qué dijo? Solo no puedo. Solo no puedo. Me gastaré a mí y gastaré de lo mío. ¿Qué hizo? Tengo una hija, era bonita la hija. Dice, si alguno pelea, ¿qué va a pasar? Yo se la doy. ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué está dispuesto? ¿La querés conocer? Bueno, no tengo idea. ¿Está de novio? ¿No? ¿La querés conocer? ¿Qué está dispuesto a hacer? Ya que hay gigante, ¿eh? Hay gigante. Era Hebrón lo que iba el cerro de las 4 caras, donde veían todo. Y son gigantes, hijo de Anaseo. ¿Qué va a hacer? ¿La querés? Dale, anda. ¿Qué hizo? Fue. Y Dios lo bendijo, con 85 años. Y vos fíjate, nosotros decimos, y Dios lo bendijo en realidad a Caleb si había tenido una hija. Para los judíos no era bueno eso. Para los judíos el honor era tener hijos varones. Podían tener hijas, pero tenían que tener hijos varones. Él tenía solamente una hija. Pero nunca flaqueó su fe, aun cuando seguramente todos lo miraban mal, como diciendo, ¿y este? Mira, que habla tanto de Dios, que sigue tanto de Dios, y mira, no tiene, Dios no lo ha bendecido con un hijo como a nosotros. Pero lo bendijo con alguien que fue un grande para Israel. Porque el que se paró fue Pablito a luchar. Jefté. Se paró y fue Jefté. ¿Quién fue Jefté? El primer juez de Israel. El primer juez. Algunos lo toman también a Samuel como juez. Pero después de Samuel fue Jefté. Con el primer hombre después que hubo paz con el pueblo. Fue un hombre que siguió a Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Compromiso integral. ¿Alguna duda? ¿Se entendió o no se entendió? La idea es compartir. Pero lo importante de nosotros está afuera, no está acá. Y salir. Pero salir como conjunto. ¿Hacer qué?
bendecir a la gente. Bendecir, hay que buscar las estrategias. Yo contaba porque me preguntaba sobre la iglesia en la calle. Es un ministerio que nosotros tenemos hace algunos años allá. ¿Qué hacemos cuando salimos? Se llama la iglesia en la calle. Yo le contaba que ahora tenemos la iglesia en el campo, la iglesia en el templo y la iglesia en la calle. Es algo que, una definición que surgió ahora. ¿Por qué la iglesia en el campo? Porque tenemos el picnic de iglesia, todo un día la iglesia en su conjunto en el campo, la iglesia en el templo, las conferencias, pero la iglesia en la calle. ¿Sí? Nosotros en la costanera de Paraná, predicando el Evangelio. ¿Pero de qué manera? Es bendecir a las personas. Bendecir a las personas. Hay hermanas que saben de peluquería, de manicuría, se sientan, limpieza facial, le pintan las uñas, todo gratis. Después están, a mi pesar, las mujeres con propósito, digo a mi pesar porque mi casa es un desastre, porque se ponen a pintar, a hacer cosas, con frasco, con un montón de cosas, para regalar. Y entonces se arma un stand donde se regala. Y allá en la costanera todos ponen para vender. Y entonces se sorprenden porque les regalan. Y entonces eso es un nexo para hablar con las personas, para bendecir a las personas, y si se da la oportunidad de predicarles el Evangelio uno a uno. A veces hay algún enfermero que toma la presión, se compra para medir la glucemia. Y lo que se puede hacer. No tengo idea qué habilidades tiene cada uno. Es lo que se puede hacer, salir a bendecir. Simplemente eso, salir y mostrar, acá estamos. ¿Para qué estamos? Para bendecir a las personas. ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos ayudar? En una ocasión hicimos en nuestro barrio, se cortó este río, es particular. Allá llueve, sale el sol y el pasto está así. Es automático, si 2 o 3 días crece. Una de las maneras de bendecir fue salimos a cortar el césped a todos los vecinos. ¿Y cuánto va a salir esto? No, nada, es gratis. Estamos bendiciendo, obviamente lo dejá de hacer porque se ahorra mucha plata. No, pero también es costoso y lleva su tiempo. Pero es una manera de bendecir. Una manera de bendecir. O sea, alrededor del salón, nosotros todos los años salimos a bendecir. Se les lleva, el año pasado fue el mate. Se les entregó un mate, allá obviamente toman todos mate, con la dirección de la iglesia. Otro año se regaló un almanaque, puerta por puerta. ¿Sí? Nosotros somos de acá. Simplemente queremos bendecir. Hay que buscar la herramienta, la estrategia. El Señor les va a dar luz cuando uno está dispuesto a gastar de uno y gastarnos a nosotros mismos y salir a la calle, a hacer presencia, a bendecir a las personas, a acercarnos a aquellos que tienen necesidades, sea de comida, de alimento, de ropa, de acuerdo a nuestra posibilidad. Lo más importante es no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenemos? Gracia, y lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Eso te iba a preguntar, ya lo has dicho. Te iba a preguntar si lo compartes a la hermana, igual ya lo estás haciendo. Porque sabía que el ministerio lo habían comenzado ustedes en la iglesia, no me acordaba bien, en la iglesia en la calle, igual me estás diciendo. Ahora, otras iglesias lo están imitando algunos, pero sí, eran ustedes los que han comenzado ese ministerio, digamos. Lo que quisiera puntualmente que le compartas, que nos compartas, es cómo es el tema, qué es lo que les dan, cómo comienza, cómo hace que les dan de comer, por ejemplo. Y lo otro es que, si le puedes compartir, si te parece, son los peligros que has vivido, que nos estabas contando sobre el tema de las amenazas y el tema hacia tu familia. Bien, sí, hay una parte de lo que es la iglesia en la calle que nace todo desde ahí, desde el Rescate por la Vida, que nosotros durante 7 años hemos estado saliendo a la plaza principal por la noche a darle de comer a la gente en situación de calle, se les ha predicado el Evangelio, lo hemos hecho de manera diversa, ¿no? Lo que le llamamos evangelismo creativo, es decir, evangelismo con objetos, para hacerlo rápido, dinámico y que entiendan, porque la mayoría de las personas en la calle no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Bendiciendo los alimentos y enseñándoles cosas simples y básicas como por favor y gracias. Uno dice, mirá qué tontera, ¿no? Pero es algo que en la calle no está en el código de ellos, ni en el léxico de ellos. Ellos no piden ni por favor ni dan las gracias por nada. Y entonces es llegar y presentarles algo distinto, hay una manera distinta de relacionarnos bien y demás. Bueno, todo eso hizo que muchas personas conocieran a Cristo. Siempre a veces nos cuestionamos en un momento para quién trabajamos, porque la mayoría no están con nosotros.
los que han recibido a Cristo están por iglesias pentecostales, generalmente pentecostales, porque viven en los alrededores, ¿no? Y en los alrededores siempre viven lejos de la iglesia, pero el fin es precisamente sembrar, predicar el Evangelio. Tenemos también con nosotros un matrimonio de Manuel y Gisela que está firme en nuestra congregación, ya está involucrado en el ministerio y vienen de una vida muy dura, pero el fin es acercar a Cristo a las personas, ¿sí? Nos encontramos con un montón de situaciones, con personas adictas, y bueno, las que reciben a Cristo generalmente, la gran mayoría empieza a alejarse de eso. Bueno, eso generó un serio conflicto con los que venden. Y bueno, sufrimos, algo que le contaba David era uno de los casos, es amenaza directa, pero usando a nuestra hija. En ese momento yo trabajaba y a mí me amenazan y me dicen, mirá que yo sé dónde trabaja tu hija, qué colectivo toma, tal hora, y me dio todo el itinerario de ella, de casa a su trabajo y del trabajo a casa. Y al mismo tiempo prácticamente ella nos comenta que en su trabajo sus compañeros le dijeron, Marianela, ¿vos conocés a aquel muchacho? No, porque siempre viene cuando vos estás y le cuentan que ellos habían estado observando que había un muchacho que le estaba vigilando hasta que tomaba el colectivo. Claro, cuando eso nosotros nos enteramos, nos preocupó. Es decir, la amenaza era algo real. O sea, no me lo habían dicho, sino que gente del mundo, pues sus compañeros no eran creyentes del trabajo, lo estaban viendo. Entonces, bueno, tuvimos que abordar la problemática, empezar a tener determinados recaudos y cuidados, porque la calle es brava, ¿sí? Gracias a Dios no nos han golpeado, sí nos han robado. Hemos tenido experiencias. Mendoza es complicado donde somos nosotros, ¿sí? Nunca nos pasó nada en todo el tiempo que vivimos en Mendoza. En Paraná la asaltaron a Rosana en la calle, la marcaron, después nos dimos cuenta que la habían marcado. A nuestro hijo del medio también, y lo habían marcado porque fue un día y una hora específica donde sabía que tenía algo puntual que ellos querían. Lo mismo pasó con Roxana. Bueno, nos han robado dentro de casa, toda una historia, ¿no? Pero es difícil. O sea, el enemigo siempre va a procurar que bajemos los brazos, ¿sí? Que dejemos de. Sin embargo, el punto está en nosotros salir a cumplir la misión. En un momento nos pasó algo muy duro en casa, nos robaron cosas que no eran nuestras. En su momento, ¿hace cuánto? ¿5 años? 4 o 5 años. En ese momento el valor era 140, 150 mil pesos, más o menos. Nada mío. Nada mío. Y tuvimos que decidir en un momento, ¿qué hacemos? ¿Va preso o lo internamos? ¿Qué harías? Lo internamos. No hicimos la denuncia. ¿Sabés qué pasó cuando salió? No volvió a robar. Nos limpió el patio. Pero no es porque lo barrió, no, nos limpió todo lo que había en el patio. La misma persona. La misma persona. Y vos te empezás a replantear, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Y humanamente no vale la pena. Humanamente. Cuando analizás humana y económicamente. Pero si el Señor te dice tenés que seguir acá, seguí acá. Seguí acá. Y nos pasó así cosas de ver después, de estar a momentos de tirar la toalla, por dar un pasito más, ver cómo el Señor dice, si no hubiese dado este paso, esto te lo perdés. Esto te lo perdés. Estuvimos a pasos de que Emanuel, fundamentalmente Emanuel, se perdiera nuevamente para siempre. Pero por la gracia de Dios dimos también un paso, y hoy Emanuel está dentro del ministerio incorporado, es uno de los predicadores que hay en la iglesia. Llega un punto donde Dios te dice, ¿y ahora qué haces? Y vos tenés la decisión. Avanzás un paso, es un paso a la vez. Y vas a ver, ¿querés verlo a Dios obrar? Bueno, da el paso. Sí, no, pero pará. ¿Qué me va a pasar ahora con este paso? Porque eso es lo que te preguntas. ¿Qué me va a pasar ahora? Vos da el paso. Yo te digo por dónde caminar. ¿Vos querés caminar por ahí? Y el Señor nunca te defrauda. Nos pasó de tener un dealer, un vendedor de droga en la iglesia, un tipo muy hábil, realmente muy hábil.
Él hizo manifestación de fe una vez en la noche, estaba en un momento de crisis muy profundo, su hijo internado, estaba en un neuropsiquiátrico por sobredosis. Y no hay nada peor para un dealer que tener un hijo adicto. Porque hay algo que aquel que vive de eso, sin consumir, cuida a la familia. El resto quiere matarlo a todos, pero la familia... Entonces estaba en un gran conflicto. Bueno, esa noche se le predica el Evangelio. De hecho fue particular, porque lo que se acercó fue Roxana, y le predican junto con Marianela, mi hija la doy, él recibe a Cristo, era un mar de lágrimas, empieza a ir a la iglesia. Bueno, hay toda una historia más larga de todo cuando él va, porque tenemos varios que vienen de las adicciones. Uno nos decía, ¿vos sabés a quién tenés acá? Alguna vez un matrimonio de vacaciones. Ese nos vendía a nosotros. Y eso no consumían cosas baratas, consumían cosas caras. O sea que ahí nos enteramos que era un dealer y de los más reconocidos en Paraná. El punto es que pasó un tiempo y llega nuestro hijo Lautaro un día de la facultad. Y bueno, Lautaro es muy particular. Lautaro es mamá. Todo lo habla primero con su mamá, ¿no? Ya lo conozco. Y un día entra, estaba yo sentado en la computadora, entra raro, y cuando entra raro, algo pasó. Entra raro, le habla a su mamá y se van a la fiesta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se mandó? Lo que piensa un papá, ¿no? ¿Qué lío se mandó este? ¿No? Al rato me llama Roxana y me dice, vení, pero no lo retés. Y viste, cuando te pinchan, a este lo mato. ¿Qué hizo? ¿Qué se mandó? Vení, pero no lo retés. Y ya iba mal predispuesto. Y cuando llego, me pasan una cajita y me cuentan una historia. Él había salido de la facultad, iba caminando a tomar el colectivo y lo cruza este muchacho y dice, flaco, ¿cómo andás? ¿Te acordás de mí? Sí, te conozco. Dice, vos estás yendo a la iglesia hace un tiempo. Sí, bueno, mira, vos sabés que tengo un regalito para vos, pero no lo abras hasta que llegues a tu casa. Y no le digas nada a nadie. Esto es solo para vos, solo para vos. Mirá el cuidado que había tenido, la inteligencia y la observación. Hay una particular, yo hablaba de los adolescentes, ¿no? Yo me quejo de los adolescentes porque mi casa se llena de adolescentes. Si yo quiero dormir, olvidar, 5 o 6 de la mañana y están, no quiero salir, porque cada vez que salgo me encuentro con una novedad nueva de lo que están haciendo. Entonces, no, y él trabaja con los adolescentes, es el líder de los adolescentes, y lo siguen mucho. Y eso él lo observó. ¿Qué había dentro de la caja? Algo que vimos nosotros por primera vez en nuestra vida. Un cóctel de droga. Todo para elegir, Era un shopping. Pastillas, sobrecitos, todo. Todo. Cada vez pensó, si lo agarro a él, ya tengo quien le venda a los chicos. Y si lo agarro a los chicos, tengo clientes para toda la vida. Tengo quien me venda, tengo clientes, tengo. Y a veces nosotros creemos que la droga no entra a la iglesia. La droga es fuerte que nosotros, fuerte que nosotros. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Entra de maneras que nosotros no lo pensamos. No lo pensamos. Y entran cosas que son más duras inclusive que un sobrecito con cocaína o un porro. ¿Sí? Entra la pornografía, que hace mucho más daño inclusive que un porro o un sobrecito de cocaína. O sea, avanzar por donde Dios quiere que avances, te vas a encontrar cosas nuevas. Cosas que nunca pensaste enfrentar, pero que si Dios te las pone por delante, es algo que nosotros tenemos esta convicción con Roxana. Si Dios lo pone delante es porque Dios nos ha dado, no sé dónde ni de qué manera, la capacidad de enfrentarlo, si no, Él no lo va a poner ahí. La Biblia que dice, no nos va a dar una prueba más grande de lo que nosotros podamos soportar. Entonces la herramienta está, no sé cuándo la aprendí, no sé dónde está, pero está, si no Dios no lo hubiese permitido. Lo que tenemos que hacer es avanzar. Y le cuento esto, una historia que pasó de algo, nosotros a veces nos sorprendemos, ¿no? Cuando escuchamos de la obra y escuchamos de lo que pasa en la ventana 1040, ¿no? Persecuciones, asesinatos y demás, y nos emocionamos con eso, ¿no? Y a mí me pone mal cuando escucho que se emocionan por todas esas cosas. Porque vos sabés que en nuestro país hay persecución. En nuestro país hay mártires. Y hay de nuestras asambleas.
y pareciera que no lo quisiéramos conocer. Algunos quizás escapan de nuestro conocimiento, pero ¿por qué? Porque somos tan egoístas que no nos damos a conocer. Si yo le digo Ariel Alejandro Ávila, ¿te suena? Pero vos sabés que si se lo pregunto a la Nata le suena. Si se lo pregunto a Diario Clarín, a Diario La Nación le suena. A TN Noticias le suena. ¿Sabés quién es Ariel Alejandro Ávila? Es un chico de Empalme Graneros, Rosario. Un chico de los Fracciones. Un chico que se convirtió porque había un grupo de locos que iban a hacer una vista feliz a una villa. Porque eso es Empalme Graneros, es una villa. Que se terminó haciendo una iglesia. Y este chico se convierte al Señor a los 16 años, en medio del mundo de la droga. Todo droga. Y entonces él dice, ¿qué puedo hacer para que los chicos no sigan en las drogas? Y empezó a cantar algo que no sé si lo vamos a traer a una conferencia que lo cante. Hip hop. Hip hop. A cantar y a bailar. Herejía total. La profecía, buscarlo en YouTube, porque lo vas a encontrar. El barrio está duro, creo que será una de las canciones que es impactante. Ariel Alejandro Ávila. Y entonces él empezó a juntar a los chicos para que no cayeran en la droga, les enseñaba a cantar, armó un grupo, La Profecía, y también les enseñaba a bailar. Y entonces empezó a venir la gente que vendía droga y le dice, dejá de hacer esto porque nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no queremos que saque los pibes, nosotros estamos para venderlo. Y esto pasó durante años, hasta que un día le dijeron, lo cruzaron frente a un kiosco de droga, y le dijeron directamente, si vos seguís haciendo esto, nosotros te llenamos de plomo. Y el pibe les dijo, ustedes sigan haciendo lo que ustedes quieran, pero yo voy a seguir hablando de Dios a los pibes. Y dijeron, mirá que si lo volvés a hacer, nosotros te matamos. Y por el mes de febrero, hace 4 o 5 años ya, ¿sí? Él iba un día sábado por la mañana a enseñarle hip hop a chicos para que no estén en medio de la droga, y salieron al cruce y le dieron 3 balazos en el pecho. 21 años. 21 años. Acá en Argentina. En una de nuestras asambleas. ¿Y yo qué estoy haciendo? No te quiero incluir. Porque lo importante es hacerme cargo. ¿Yo qué estoy haciendo? Todo por almas. Por compasión a las almas. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Y Jesús miró la multitud y se conmovió en su corazón. ¿Por qué? Porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Simplemente por hacer lo que tenían que hacer. Yo estoy seguro que Dios no espera, quizás, no tengo idea de lo que tiene Dios en los planes para mi vida ni para la vida de ninguno de nosotros, pero espera que tengamos el sentir de Él, el sentir de Pablo. Me gastaré inclusive a mí mismo, para llevar a otros para Cristo. No importa si hay mártires a miles de kilómetros, los hay acá en nuestro país. Hay perseguidos acá en nuestro país, te lo garantizo. Podemos contar más historias de cosas que nos han pasado. Pero ¿a quién persigue el enemigo? Al que va por el camino que Él no quiere que andemos. Es el camino que Dios tiene para nosotros. Al otro no lo persigue. Obviamente, ¿por qué? Porque está cómodo. Logró su objetivo. Que no cumplamos lo que debemos cumplir. Que no vivamos como debemos vivir, que no nos comprometamos, que no tengamos compasión, que no haya un compartir genuino de lo que Cristo hizo y puso en nosotros por los demás. Siempre le echamos la culpa a Satanás. Y los problemas Satanás. Satanás está con los que estamos tranquilos, con los creyentes.
se preocupa más de qué hacer con los otros que hacer con nosotros. Con nosotros mismos ya estamos quietos, estamos tranquilos. No estamos involucrados, no estamos ocupados. Anteponemos nuestras cosas antes que las cosas de Él. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Cuando me enteré de eso, me puse a llorar esa reunión. No lo podía creer. No lo podía creer. Pero sigo emocionándome por lo que pasa tan lejos, cuando acá cerquita. Claro que decía Jeremías, libro de Lamentaciones, y me encanta esa expresión. Dice, no os conmueve a cuántos pasáis, ¿por dónde dice? Por el camino. ¿Por qué camino? Por tu camino. No te conmueve lo que ves. Y sigue diciendo Dios, mirad y ved si no hay dolor como mi dolor. Mirad y ved si no hay dolor como mi dolor. Y después habla de los niños en la calle, de las personas en la calle. Habla de todo lo que hay alrededor nuestro y nosotros no queremos ver. No queremos ver.